Hay momentos en que la ambición científica se disfraza de celebración. Así le ocurrió cuando Melinda González, mi directora de tesis de doctorado en biología celular, abandonó su habitual frialdad para abrazarme en medio del pasillo universitario. Al acercarnos, me abrazó y me felicitó de una manera que no correspondía en nada a su carácter habitual, siempre reservado, seco, casi distante. Nuestra relación había sido siempre estrictamente académica, limitada a intercambios técnicos y marcada por una evidente falta de simpatía mutua. Melinda, una mujer de baja estatura y complexión robusta, era conocida por su temperamento duro y cortante, pero también por su excelencia científica. Sin embargo, esta vez me sorprendió con una sonrisa radiante y los brazos extendidos mientras decía: Jessica, acabo de leer un artículo en la revista Nature. Tus hipótesis ya fueron comprobadas. Me quedé paralizada, incapaz de procesar sus palabras. Pero ella insistió con un brillo casi febril en los ojos. Es real, Jessica. Está publicado. En resumen, el artículo, si es que lo relato en un lenguaje no científico, explica que habían logrado insertar organoides de cerebro humano, es decir, agrupaciones viables de células, en los cerebros de embriones de ratas, y no solo eso, sino que habían descubierto que estos organoides podían percibir el mundo exterior a través de los sentidos de la rata y, además, controlar su comportamiento. Lo que comenzó como pequeñas agrupaciones celulares que quizás medían 5 milímetros, en 6 meses se habían expandido hasta ocupar un tercio del hemisferio cerebral de la rata en la que fueron implantados. Las células humanas habían, por decirlo de alguna manera, colonizado el cerebro de las ratas. Le respondí atónita, pero, esto va mucho más allá de lo que jamás soñé, de lo que jamás discutimos. Mis experimentos preliminares solo habían demostrado que las células madre humanas podían sobrevivir dentro de un cerebro de cerdo, pero nunca imaginé que podrían llegar a crecer y controlar algunas conductas de animales. Es insólito. Al igual que insólito, el comienzo del libro, del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Recibimos muy gustoso que nos haya aceptado la invitación a Mario Weislund, autor de Así seré mejor, Ecos de la Soberbia, su último libro y su primera novela, basado en hechos científicos reales, libro editado por J.C. Sáez Editor, y que muy amablemente aceptó la conversación con este podcast. Mi estimado Mario, gracias por su tiempo para con los Traficantes de Cultura. Gracias a ti. Me emocionaste con el color que le pusiste a la lectura. Eh, da para un buen podcast. Y de hecho también, cuando vi la opción de poder conversar de este libro que tiene, como los relatos tienen una parte del libro que hace al final, de este cuento de ciencia con ficción más no ciencia ficción, porque hoy yo creo que desde el periodo de la pandemia del COVID en adelante, como todo lo que hablamos de ciencia ficción se movió 50 años y lo estamos viendo no de aquí a un medio siglo o un siglo completo, sino de aquí a mañana. Claro. Bueno, una cosa para quienes te escuchan es que este artículo de la revista Nature que se menciona en la novela es verídico. O sea, esto no es ficción. De hecho, cuando yo me enteré de este artículo en la revista Nature, me fui de espalda. Dije que esto transgredía varias barreras éticas y fue ese el detonante que me llevó por primera vez en mi vida a escribir una novela. Uh-huh. Y la idea detrás de la novela es que esto se conozca, se discuta, que la novela sea entretenida, y mucha gente me ha dicho que lo es, y mucho. Por lo tanto, mucha gente ya ha apreciado eh, la, la, la discusión ética que hay detrás de la novela. Uh-huh. Bueno, también poder decir para quienes nos verán y escucharán, Mario Weislund es ingeniero de la Universidad de Chile, PhD en biotecnología de la Universidad de Wisconsin, y también ha sido investigador, consultor, empresario y escritor a lo largo de su vida.
Ha publicado libros sobre educación, tanto como Se acabó el recreo, Cambio de rumbo y Educación para el siglo XXI. También de política y sociedad en Chile, como Tejado de vidrio, y El Estado, Introducción a la gestión pública, que de hecho también tengo un ejemplar muy interesante en todo caso. Em, y también así también como su autobiografía, Recuerdos descabellados. Su blog está abierto a quien lo desee en www.marebaslum.com. En esta nueva etapa como novelista da un giro sorprendente al poner su conocimiento al servicio de una historia apasionante y profundamente inquietante. Y aquí hablar de la idea. Bueno, ya nos dio algunos brillos respecto de dónde sale esta historia de estas ratitas con células humanas. Em, pero al leer el artículo, porque también es sorprendente, uno lo ve es como que ya, esto es una muy buena novela, pero también pero uno no ve más atrás que también es una historia imposible, una historia real e imposible. ¿En qué momento vio esta historia y dijo, aquí hay algo, aquí hay material para algo? Bueno, cuando vi el artículo real, el de la revista Nature, como te dije, yo dije, yo tengo que hacer algo con esto. Podría haber simplemente escrito una carta al diario diciendo, mira, se publicó esto en la revista Nature y es muy cuestionable éticamente, pero dije, esto da para mucho más que eso. Da para escribir una novela, para que se lea más y se difunda más y se conozca más el tema en discusión. De hecho, tengo un muy buen amigo que es Jaime Mañalich. Yo me junto con él una vez al mes, más o menos, y le mostré el primer borrador del texto y se alucinó. Me dijo, Mario, esto hay que publicarlo, hay que mandarlo a un editor. Esto es demasiado importante como para que no se publique. De hecho, se lo tomó con tanto cariño que me corrigió puntos, comas y detalles del primer borrador. A ese nivel se lo tomó en serio. Me ayudó mucho con el texto de la novela. ¿Mm? Entonces, Ujú. eso. Además, a esto se suma otra cosa, ¿no? Se suma que se junte el hambre con las ganas de comer. Yo no puedo vivir sin escribir algo, lo que sea. Una columna para el diario, un libro, un artículo, lo que sea. Mi blog. Entonces encontré aquí una buena beta para escribir algo interesante, entretenido y provocador. Es el origen de esto. Y hablemos de la construcción de la historia, hablemos de, por ejemplo, la protagonista, hablemos de Jessica. ¿Cómo, cómo nace? Cómo construye la psiquis de Jessica? Buenísima pregunta. Primero, ¿por qué escogió una protagonista mujer? Podría haber sido hombre, pero mi respuesta es no sé. Me nació que fuera mujer. ¿Cómo se llamó Jessica? ¿Cómo se llama Jessica? Jessica, ¿qué apellido le pongo? Ruiz. Divertidamente, el día que lanzamos el libro, habían como 100 personas en la audiencia y una señora levanta la mano y dice, don Mario, yo soy Jessica Ruiz. Y me fui de espalda. No, ¿cómo puede ser? Si yo había inventado el nombre, disculpa, no quise ser. No, no fue con intención, no se preocupe, me dijo, se rió. Y asistió al lanzamiento, estaba feliz con el libro. Ahora, yo seguí una norma de, de eh, Stephen King, el autor de novelas de terror, Ujú. que entre sus cientos de novelas tiene un libro que no es una novela, sino que es el Cómo escribir libros. Es un libro maravilloso de Stephen King. Mientras escribo, ¿Ah? el mientras escribo. ¿Cómo se llama el libro? Mientras escribo se llama el libro. Sí, algo así. Ujú. Y lo que hice fue, aparte de tragarme el libro completo de Stephen King, que es una maravilla,
Mm, Seguí uno de sus principales consejos, que es no planificar. No planificar ni el fin del libro ni el fin de cada capítulo, sino que ir escribiendo y dejando que los personajes vayan adquiriendo su propia personalidad, ¿no? ujú, Y así lo hice. Cuando comencé ese párrafo que tú acabas de leer al principio, yo no tenía la menor idea de cómo iba a terminar el libro, ¿entiendes? Cosa que para un ingeniero es lo contrario a lo contrario, po. O sea, un ingeniero lo que primero quiere es planificar las cosas. Y aquí tuve que aprender a dejar que los personajes adquirieran vida propia, ¿me entiendes? ujú. Y fue muy bonito. Terminé muy enamorado de Jessica, como terminé odiando a Melinda. O sea, los distintos personajes van adquiriendo distintas personalidades. Y lo que va pasando es lo que va pasando en ese capítulo. Mm. Ya veremos en el siguiente. Es brutal esa conversación porque no es primera vez que escucho de que por lo menos unos escritores sí tienen ese plan, esa escaleta, por ejemplo, como para seguir una línea mínima para poder construir la historia, y otros dejan que simplemente el personaje crezca y crezca tanto que en algunos casos también se descontrola. Eso, en todo caso, pienso que es un muy buen problema, como para poder como para poder, ¿cómo redirijo la historia o cómo dirijo a este personaje? Claro, claro. Es un muy bonito desafío. Yo lo pasé muy bien escribiendo esto, ¿eh? Mm, Realmente me encantó escribirlo. Claro que sufrí también, ¿eh? ujú, Cuando le mandé el primer borrador a Juan Carlos Sáez, ujú. me dijo, Mario, el tema que encontraste es maravilloso. Esto tenemos que publicarlo, de todas maneras. Pero tu borrador está como las pelotas. ¿Qué? Sí, está pésimo. Por qué lo hizo tan brusco? Porque estaba muy malo. Porque me dijo, mira, tú estás escribiendo una novela como si fuera un ensayo. Ujú, Plano, científico, una cosa lleva a la otra. Fome. En una novela tienen que haber buenos, malos, traiciones, amores, intrigas, y no tiene nada de eso. Entonces tú tienes que lograr que el lector tenga ganas de dar vuelta a la página siguiente, porque quiere saber, oh, ¿qué va a pasar en la próxima página? ¿No? Y tuve que prácticamente reescribirlo completo para meterle mayor emocionalidad, mayor contenido dramático al libro. y es quizás también esa búsqueda porque el libro se lee como un diario, una mezcla entre diario y novela. Es un diario, es un diario, es un diario de Jessica. De hecho, el primer nombre del libro era El diario de Jessica, pero el propio editor, Juan Carlos, que es mi gran amigo, le cambió él el nombre y me dice y me dijo que tenía que el título reflejar más de la dinámica de lo que ahí está pasando. Y lo que ahí está pasando es que hay gente muy soberbia que hace estas cosas. Porque la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué un investigador en California hace este experimento y le mete células humanas a una rata? ¿Qué lo lleva y qué lo mueve a hacer esto? Algo que es, por decirlo menos, éticamente discutible. ¿Qué es esa rata ahora? ¿Esa rata tiene conciencia humana? ¿Tiene un poco de conciencia humana? ¿No? Y, y en el libro dejo deslizar algunas motivaciones de por qué los investigadores científicos a veces publican este tipo de cosas. Pero no quiero hacer spoiler. Pero es brutal esa línea donde está.
en algún momento dónde queremos probar una teoría científica y dónde, por otro lado, jugamos a ser dioses. Alguna vez lo conversé con Gabriel León, divulgador científico, con su libro La ciencia oscura, donde hablar de la ética, donde la ética, por alguna u otra forma, como viola el ser, el ser humano, si fuera el experimento con un humano, o el ser de ese animal con el que estamos experimentando. Así es, así es. Otra cosa interesante que en el libro aparece, es que le metí varios animales más al cuento. ¿Mm? Y para eso tuve que leer mucho sobre animales, sobre conducta animal, sobre inteligencia animal, sobre emociones en los animales. Y descubrí un mundo, que yo creo que los humanos no queremos estar muy conscientes de que en realidad prácticamente todos los mamíferos son todos sintientes, Mm. tienen emociones, tienen empatía. Y no queremos saberlo. ¿Por qué? Porque nos gusta comer bistec, po. Entonces, no me digáis esas cosas porque me gustó mucho el lomo vetado que me comí ayer. ¿Mm? Pero la verdad es que esa vaca es sintiente y tiene emociones y le gusta la música. Esto no es broma. Y antes la gente comía ballena y las ballenas tienen lenguaje y tienen dialectos por los cuales se comunican en su grupo familiar. Los cuervos tienen sentido del humor. Aprendí un planeta que también está mencionado en el libro de temas de etología animal, por decirlo de alguna manera. Uno de los experimentos que más me llamó la atención es el de uno que se hizo, esto que también es completamente verídico, con monos macacos, en que a dos monos se les empezó a dar se les hizo una prueba, ¿no? Y que se les dio una bolsa de piedritas en cada jaula, y si el mono te daba una piedra, tú lo premiabas con un pepino, con un pedazo de pepino. ¿Mm? Y los dos monos estaban felices entregando piedras a cambio de pepinos. ¿Mm? Pero en la mitad del experimento, a uno de los dos macacos, en vez de pagarle con pepinos, le empezaron a pagar con granos de uva, que para los macacos es un manjar. El pepino se lo comen, pero el grano de uva es la gloria. Y entonces empezó en el fondo, esto era como darle un sueldo por entregar piedras, ¿me entiendes? Y entonces le subieron el sueldo a uno de los dos monos, dándole uvas en vez de pepino. El otro mono le dio un ataque de ira, que agarra la jaula y la revienta y empieza a golpear, y está histérico porque está siendo, como te dijera, maltratado, ¿no? Está siendo, el otro mono está siendo preferido a él, y al final, el siguiente vez que la investigadora le pasa un pedazo de pepino al mono irritado, se lo tira por la cabeza. No quiero tu pepino. ¿Por qué le estás dando uva al otro? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, Humberto? ¿Qué emoción o qué pensamiento tiene ese macaco cuando entra en ira? Pero como el por qué él y no yo, una cosa así. ¿Ah? Como el por qué él y no yo, por qué no Exacto. soy merecedor de esa uva y me das este pedazo de pepino. Exacto. Eh, Tiene un sentido de justicia. Mm. Esto que está pasando es injusto. Le están dando pepino a mí y uva al otro. Mm. Es un sentido de justicia. Las ballenas tienen empatía. Hay otro experimento
no es un experimento, este es un incidente de una investigadora submarina que está en el agua cerca de su lancha y de pronto ve con terror que se le acerca un tiburón blanco a toda velocidad y pensó, aquí me muero, o sea, como que ya no la veía. Y de pronto la cabeza de una ballena la levanta y la deja en su lancha y la salva. Explícame qué es eso, Humberto. Como, como empatía interespecie, una cosa así. ¿Cierto? Ajá. Entonces, hay todo un planeta que yo aprendí mientras escribía esta novela, porque le iba metiendo estos ingredientes, que me hace pensar, y este es otro propósito del libro, que la gente se entere de los sintientes que son los animales. Ujú. Me hizo recordar también como el experimento de condicionamiento clásico, el del perro, el clásico perro de Pavlov, por ejemplo, que tiene mucho de eso. No. Similar, más o menos. ¿Ah? Más o menos similar. Eh, no, porque es una conducta adquirida, ¿m? Ujú, En el experimento de Pavlov. ujú, Aquí estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de emociones complejas. ujú. Te voy a dar otro ejemplo. A ver. Cuervos. Esto es un caso real. Cuervos que vivían y revoloteaban en general cerca de la casa de un granjero. El granjero tenía un perro y cuando el granjero se iba caminando al pueblo, cuando iba volviendo del pueblo a 500 metros de distancia de su casa, de vuelta, hacía un chiflido que era una señal para que el perro lo fuera a buscar. Y el perro apenas escuchaba el chiflido, ¡pah!, salía corriendo. ¿Qué hicieron los cuervos? Por divertirse, Humberto, se pusieron en distintos lados del cerco a imitar el chiflido del granjero y el perro salía corriendo como pelotudo de un lado para el otro, simplemente porque los cuervos estaban divirtiendo haciendo correr al perro. ¿Qué es eso? Sentido de humor. Y en cuervos. Entonces, ese es otro tema que aparece también en el libro. Conversamos con Mario Weisblum, autor de Ecos de la Soberbia, libro editado por J. C. Sáez, editor. Em, Quiero hablar del libro, pero del libro El Camino Editorial. Cómo es el acercamiento con Juan Carlos Sáez? Muy simple, yo lo conocía de antes, no había editado nada con él, pero yo sabía que este no era un libro que le iba a interesar a las grandes editoriales, sino a una editorial más boutique, porque este es un tema muy especial. Y se lo propuse a él, se lo mandé, tan simple como eso. Me acerqué a Juan Carlos, le dije, oye Juan Carlos, tengo un manuscrito, borrador, y parece que se lo mando, ya, mándamelo. Y cuando lo leyó le encantó, dijo que lo vamos a publicar, Mario, pero está escrito como unas pelotas, como ya te conté. Ujú, Y tuve que, con su guía, reescribirlo ujú. en muchas partes. No el concepto central, pero le metí más enjundia a la novela, para que fuera más novelesca precisamente. Tomando esa enjundia, porque también juega con este concepto de, uno, la soberbia propiamente tal de alguna forma, creerse Dios, y también la soberbia y la soberbia y envidia, sobre todo. Y esa tensión geopolítica que existe entre Estados Unidos y China, que eso no es ficción, eso existe hoy, pero también construye un arco dramático bastante potente respecto de cómo se juega, cómo se juega este problema. Lo voy a poner problema para no spoilear la historia, este problema respecto de cómo se juega de aquí, mirándolo hacia el mundo, hacia afuera. Claro, claro. Por eso, también le iba metiendo cosas a medida que la cosa.
Es como, haz de cuenta que me di cuenta que ser escritor de una novela es como ser un chef que está preparando un plato exquisito. Entonces comienza con una receta básica y después le echa comino y después le echa orégano y después le va echando más ingredientes hasta que encuentra la receta final, ¿no? Esto es muy parecido, entonces el conflicto entre China y Estados Unidos también surge dentro de la novela, como otro de los ingredientes de aliño. Y el conflicto ético, quiero hablar de ello y conectándolo con Jessica, porque también ve que de alguna forma eh, crece porque el experimento que ve con estas ratas es impresionante, impresiona absolutamente, pero también tiene ese otro lado, y ese otro lado donde quizás estoy jugando a hacer otra cosa, quizás estoy abusando de otro ser sintiente, también y también esa línea. Porque en el mundo científico no sé qué tanto la ética, bueno, ahora no sé, pero antes no era tanto, no se veía tanto esa ética por ese respeto animal. Claro. Bueno, el libro comienza con Jessica, una estudiante de doctorado que está trabajando en estos temas, se entera de esto que pasó en California, publicado en la revista Nature, y decide replicarlo. ¿Para qué? Para conseguir su doctorado, ¿no? Para conseguir experimentos que le permitan sacar un doctorado en una universidad ficticia del norte de Chile. Eh, pero, y aquí es el último spoiler que hago, porque pasa en las primeras páginas. Después que lo hace, unas de estas ratas se le arrancan. Y ahí queda el desparramo mundial, ¿no? Entonces, ella está permanentemente tensionada entre hacer su carrera de científica y de investigadora y posteriormente de empresaria con estos temas versus el dilema ético. Es algo que lo tiene tensionada a lo largo de toda la historia. Ujú. Y quizá esta pregunta puede ser obvia, porque sí, somos chilenos y todo eso, pero ¿por qué concentrar la historia en Chile? ¿Por qué concentrarlo con una científica chilena, un experimento hecho en una universidad chilena, ficticia todas, obviamente? ¿Por qué concentrarlo en Chile? Desde Chile hacia afuera, perdón. Bueno, de hecho lo escribí porque es una novela escrita para chilenos, Ujú. o sea, escrita en Chile para chilenos, pero rápidamente Jessica termina en Estados Unidos. O sea, dura poquísimo en Antofagasta, porque se va ahí al corazón de donde están haciendo estas cosas. Termina siendo como, como una testigo fundamental de algo muchísimo más grande de lo que ella pensó. Así es. Ujú. Pero como te digo, está permanentemente avanzando en esta tarea, haciendo cosas, pero a la vez pensando permanentemente si esto es lo correcto, si no es lo correcto. Tiene unos abuelos que son su alter ego y los abuelos la regañan por estar metida en estas cosas. En fin, es entretenido. ¿Estamos muy expuestos a alejarnos de lo ético? Mira, yo creo que hay dos ámbitos hoy día, ¿no? En la ciencia moderna, eh, donde pueden haber este tipo de cosas. Uno, claramente, es la biología y la medicina. O sea, hay ahí fronteras que se pueden traspasar éticamente al trabajar con embriones de rata, al trasplantar células, pero también al hacer cosas modificando el ADN. Es decir, hay toda una gran nube de temas éticos, al punto que ya hay ciertas universidades y ciertas facultades que tuvieron que poner un comité de ética, ¿no? Para por lo menos dar algunos lineamientos y normas de hasta dónde sí se puede y hasta dónde no se puede, ¿no? Em,
El otro ámbito donde puede haber problemas éticos complejos es en inteligencia artificial. Estamos muy cerca de que esa moto se arranque. ¿Me explico? Ujú. Y un día de esto puede quedar la crema, o la moto se arranca de veras, y ahí también los investigadores en inteligencia artificial están borderline entre la frontera de lo ético y lo no ético. Hay otro ámbito que también está mencionado en el libro, que es los chips cerebrales, Humberto. Eso ya son una realidad. Hay una empresa de Elon Musk que tiene chips que se pegan aquí en el cerebro y que te permiten literalmente leer, entender lo que tú estás pensando. Hay un video real, Humberto, que la gente lo puede buscar, de un chimpancé con uno de estos chips eh, que está jugando un videojuego con la mente. Eso también está en alguna parte de este libro. Imagínate qué seres humanos vamos a ser si de repente tú y yo podemos conversar sin hablar, simplemente pensando, porque tú tienes un chip y yo otro y estamos los dos conectados a través de un computador. Estos chips se están desarrollando, por cierto, para parapléjicos, ¿ah? Con un uso médico muy valioso. Y es que los parapléjicos puedan manejar sus extremidades simplemente a través del pensamiento, ¿no? Y ya hay experimentos en que lo están comenzando a lograr. Ese es un uso claramente ético. Pero claro, yo puedo hacer una brigada de la Marina conectados todos por chip para que trabajen como una sola persona y pensando todos simultáneamente lo mismo. ¿Eso ya es ético o no es ético? Mm, más o menos. Hace algunos meses conversaba con Carlos Fenollosa, experto en inteligencia artificial español, y con el mismo Julio Rojas, también escritor, creador de la Mundial Caso 63, hablando de esta singularidad de la cual aún no llegamos a la inteligencia artificial, pero también estamos igual que como puede ser su libro, si quizás cruzar la vuelta de la esquina y ya nos encontramos con ella cara a cara. Claro. Eh, Hablando también, ya en el tiempo que nos queda, Mario, hablar de sensaciones. ¿Qué sensación le deja este debut en la ficción o en este cuento de ciencia con ficción? Mi sensación personal es que me encantó escribirlo, que lo pasé muy bien escribiéndolo, y tan lo pasé bien que ahora ya estoy escribiendo la secuela. O sea, hoy el escritor que siempre ha sido, hoy da paso al novelista. Así parece, Ajá. así parece. Bueno, ahora sí, en el tiempo que nos queda, Mario, quiero darle las gracias por su tiempo con este podcast. Eh, El- Agradecerle y hablarte a ti que nos estás viendo y escuchando, recomendarte este tremendo debut de Mario Weislund, el hombre de Educación 2020, el hombre que está, digamos que el personaje que está al tanto, y al tanto sobre todo para hablar de ciencia, para hablar de educación, para hablar de todo esto, pero hoy vamos a hablar de ciencia. Hoy día con él vas a hablar de ciencia respecto de investigaciones, respecto de tramas truculentas entre países, entre problemas geopolíticos, entre la mismísima soberbia del ser humano y la superioridad del mismo respecto de cómo juega a ser un ser todopoderoso con otras especies, eh, y también con un libro absolutamente eh, em, retador para Pensando. te deja Puedo pensar. garantizar a los lectores de que te deja pensando.
en muchas cosas. Mario, estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto del libro, de lo que quiera. No, mira, yo creo que ya hemos paseado mucho por el libro, estoy feliz de que me hayas entrevistado. Un detalle, la portada. La portada es un cuadro de Doré, del que pintó cuadros de la Divina Comedia. Y es una escena que se llama ¿Quién le pone el cascabel al gato? Por eso, por eso está ese cuadro como portada del libro. Pero bueno, simplemente me despido de ti, me despido de los que te escuchan, los invito a leer, porque por lo muy menos se van a entretener mucho y en segundo lugar los va a dejar pensando mucho. Así que con eso me despido, Humberto. Mario Baislund, autor de Ecos de la Soberbia, libro editado por J.C. Sáez, editor, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Mario, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.